Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar pidiendo el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por María. Ven Espíritu Santo, ven por María. Ven Espíritu Santo, ven por María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Bueno, ayer entonces estuvimos tratando de descubrir cuáles son los aspectos que conforman una celebración. Decíamos que la gracia asume, sana y eleva lo humano. Asume, sana y eleva la naturaleza. Y entonces, desde esa misma lógica decimos que la celebración litúrgica asume, purifica y eleva lo que acontece en una celebración humana. El gran plus que tiene la celebración litúrgica es la presencia y la acción del Espíritu Santo. Es el que lo cambia todo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos el 17 de agosto aquí en Argentina para celebrar o recordar a San Martín, nosotros no podemos ir con San Martín a cruzar los Andes. No podemos visitar Chile y visitar Perú. En cambio, cuando nosotros celebramos, gracias a la presencia del Espíritu Santo, nuestra memoria no es solo memoria psicológica, sino que es una memoria que actualiza, una memoria que hace real y que hace actual y presente el acontecimiento. Lo podemos decir de dos maneras. Hace actual el acontecimiento para nosotros o a nosotros nos pone en contemporaneidad con el acontecimiento. ¿Y esto por qué? Porque en el misterio pascual de Cristo y en ese misterio todos los misterios de Cristo han quedado eternizados. Recuerden que había 4 palabritas importantes y cuando nosotros, por ejemplo, entramos en esta lógica, vamos a una celebración, no es que nos vamos a poner tan analíticos, ¿no? Pero vamos a poder reconocer donde la iglesia en su oración hace anamnesis, cuando la iglesia hace epíclesis, cuando la iglesia realiza una doxología, es decir, cuando hay una alabanza, una glorificación, y cuando la iglesia pide la gracia de la koinonía, de la comunión. ¿Sí? Esas eran como 4 coordenadas de toda celebración litúrgica. Hay una dimensión de memoria, anamnesis, de actualización, epíclesis, hay una dimensión ascendente, doxología, y una dimensión descendente y una gracia que se pide, que es la koinonía, la comunión, que nosotros estemos en comunión con Dios y que estemos en comunión con nosotros mismos, entre nosotros. Entonces, creo que ahí está más o menos un poquito una síntesis de lo que vimos ayer, así muy rapidito. Claro que todos los aspectos celebrativos son importantes. Habíamos dicho que el lugar es importante, era importante el clima festivo, no fiesta como si una fiesta así meramente humana, como si fuera algo muy superficial. No. Fiesta en el sentido profundo de una irrupción de la eternidad en el tiempo. Irrupción de la eternidad en el tiempo. Ese es el sentido profundo de la palabra fiesta. También hablábamos de que era importantísimo el cuidado de los detalles, de los elementos simbólicos en una celebración humana y en una celebración litúrgica, ni hablar. Por eso vamos a tener ahora, cada una de las unidades que siguen van a referirse a cada uno de esos elementos de la celebración que la constituyen, que la configuran y que le dan su esplendor. Y finalmente, ahora quiero también recordar que toda celebración era comunitaria. Pero dentro de esa comunidad
de ese grupo humano que celebra, no todos tienen la misma función. Pensemos en un acto escolar, alguien lee las glosas, alguien hace las palabras alusivas, alguien porta la bandera, hay alguien que pasa la música o canta en vivo, alguien se preocupa de ornamentar. Y esto también es importante, porque en la celebración litúrgica nosotros vamos a darnos cuenta de que es una celebración comunitaria, pero también hay ministerios y funciones. Y la Iglesia ha sido muy madre y muy maestra para recordarnos que cada ministerio, cada función es importante. Cada ministerio y cada función tiene un valor esencial y que cada uno de nosotros tiene que aprender a disfrutar de ese lugar que tiene en cada celebración litúrgica. Entonces, la unidad que vamos a dar hoy es la unidad 4, es el tercer encuentro, pero en la unidad 4, en el programita que les pasé, que tiene como título La Asamblea. Y podemos sintetizar o podemos decir que esta unidad se refiere a quién celebra. ¿Quiénes son los que celebran? Acá siempre pongo como anécdota algo que me pasó cuando era seminarista menor. Yo era bastante chiquitito, tenía 17 años y estaba en quinto año del secundario y un seminarista se acerca a la sacristía de la capilla y le pregunta al diácono, ¿quién celebra hoy? ¿Por qué? Porque cuando éramos chicos había sacerdotes que daban la misa larga, que predicaban largo, y otros que predicaban cortito. Entonces, bueno, uno adolescente y después de la misa estaba la cena, así que imagínense, siempre teníamos hambre. Entonces, eso era algo bastante como vital, ¿no? ¿Quién celebraba? Había uno que se extendía más allá de las 9, entonces se cenaba más tarde, y otro que era más breve. Y el diácono le respondió, celebramos todos. Entonces el chico se quedó así como diciendo, ajá, ¿y quién preside? ¿Quién preside? Parecía que la respuesta, la repregunta, perdón, era correcta. Y el diácono responde, preside Cristo. Lo mató con las dos. La primera era bastante obvia, pero la segunda se abrió a un campo impresionante. Y esto lo traigo a colación porque el Catecismo de la Iglesia Católica va a utilizar también un método para hablarnos de la asamblea celebrante que nos encanta, que a mí personalmente me ha fascinado y me ha dado mucha luz y ha sido muy iluminador para toda mi vida como sacerdote. Porque el catecismo, aquí en el apunte ustedes lo van a encontrar ya a los puntitos allí, pero en el catecismo, en el punto 1136, cuando se pregunta ¿quién celebra? Fíjense cómo empieza. La liturgia es acción del Cristo total. ¿Qué significa Cristo total? Es la cabeza y los miembros. Es la iglesia entera. Atención, cuando decimos iglesia entera, ¿qué estamos queriendo decir? Estamos hablando de la iglesia en sus tres dimensiones, en sus tres realidades. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina o militante. ¿Quién celebra el Cristo total? Y si decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo del Padre y es el templo del Espíritu Santo, no podemos dejar afuera, en primer lugar, a la Trinidad. Y esto es, yo les reconozco que cuando lo leí así por primera vez, me abrió tanto el horizonte, aunque yo se lo había escuchado, pero cuando lo empecé a estudiar con más detalle, me encantó. Y me parece que es enormemente pedagógico. Entonces dice el punto 1136 del Catecismo. La liturgia es acción del Cristo total. Por tanto, quienes celebran esta acción, independientemente de la existencia o no de signos sacramentales, participan ya de la liturgia del cielo, allí donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. ¡Wow! Y está diciendo el catecismo, está diciendo, está hablándonos de que la liturgia es sobre todo, la gran liturgia es la liturgia del cielo, la liturgia que eternamente acontece en la gloria.
donde allí entonces somos invitados a sumergirnos. Esto te cambia totalmente la perspectiva. Incluso la unidad 1 y la unidad 2 que yo di, es como que parece que estaban mal. ¿Por qué? Porque no empecé por esto, pero el catecismo lo trae recién aquí. ¿Qué es la liturgia? Sobre todo, la celebración eterna en el cielo de las bodas del Cordero con su iglesia. ¡Wow! La liturgia es esa manifestación eterna donde los ángeles y los bienaventurados, presididos por el Cordero, movidos por el Espíritu Santo, allí en la presencia de María, adoran, alaban y rinden culto al Padre por toda la eternidad. La verdadera liturgia, la liturgia con mayúsculas, la liturgia por excelencia, es la que acontece en el cielo, ya sin signos sacramentales. Y lo que nosotros hacemos aquí en la tierra es asociarnos a esa celebración eterna. Podríamos quedar aquí y caer de rodillas, simplemente decir, qué impresionante que nosotros a través de las celebraciones sacramentales y de los otros ritos podamos ya entrar un poquitito en la gloria. Pero bueno, el catecismo nos da incluso más detalle. Va a decir el catecismo en el punto 1137, la celebración de la liturgia celestial. Está todo compuesto, es como un rosario donde hay un hilo que une versículos especialmente del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Bueno, ¿quién es ese Señor Dios? Es el Padre. Entonces traten de imaginar, porque por supuesto que es un lenguaje simbólico para describir el misterio que nos supera absolutamente. Hay un trono majestuoso que está erigido en el cielo y hay uno sentado en el trono, el Padre, el Señor Dios. Hay una cita ahí de Isaías, una cita de Ezequiel. Isaías que en el capítulo 6 narra su vocación y cuenta cómo quedó totalmente fascinado por la contemplación de la belleza infinita de Dios y los ángeles que cantaban Santo, Santo, Santo. En segundo lugar, dice que el Apocalipsis nos habla de el Cordero. Y ayer hablábamos del Cordero inmolado y de pie. Yo les dije degollado y en pie, pero bueno, es lo mismo. Es el Cordero que ha muerto, pero que está resucitado. El Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque hay un santuario y entonces allí hay alguien, Jesucristo, que es al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Y eso fue no solo en la cruz, sino sobre todo en el cielo. Aquí está la teología, especialmente de la carta a los hebreos. Por eso dice el catecismo, ese cordero es Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero. No te olvides, el único sacerdote, el único sumo sacerdote es Jesucristo. Los sacerdotes aquí en la tierra, obispos, presbíteros, participamos del sacerdocio de Cristo, pero el único sacerdote, el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres es Él. Y al mismo tiempo, este Cristo ofrece y es ofrecido, da y es dado, sacerdote y víctima. Una cita de San Juan Crisóstomo. Y por último, el Apocalipsis habla de el río de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Esto es Catecismo de la Iglesia Católica 1137. Uno sentado en el trono, un cordero inmolado y en pie, y del trono de Dios y del cordero brota el río de vida. Fíjense que la Iglesia siempre nos ha enseñado que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es inspirado por el Padre y el Hijo. Y entonces el río brota del trono de Dios y del Cordero.
¿Quiénes son los primeros, los principales protagonistas de la liturgia celestial y por ende de la liturgia terrena? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es fuente y fin de la liturgia, el Hijo es mediador, sumo sacerdote, pero también el Hijo es la víctima que se ofrece siempre en la liturgia celestial. El Espíritu Santo es ese río vivificador, el que vivifica a la iglesia, el que vivifica y da sentido a la liturgia. Ahora bien, la liturgia celestial tiene entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero también 1138, recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y de la realización de su designio, y empieza a enumerar las potencias celestiales. Ahí están las citas de Apocalipsis 4 y 5, Isaías 6 de 2 al 3, o sea, los ángeles, las potencias celestiales. Imagínense millones y millones y millones de ángeles. Toda la creación. ¿Cómo está simbolizada toda la creación? En los cuatro vivientes. El número 4 expresa el mundo creado. Por algo están los 4 elementos, aunque en la Biblia no se los toman esos 4 elementos, pero sí el simbolismo del 4 significa lo creado. Están los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los ministros. Podríamos pensar aquí en los sacerdotes, en los profetas. Por eso son 24 ancianos. Antigua alianza, 12 tribus de Israel. Nueva alianza, 12 apóstoles. Por eso son 24 ancianos. El nuevo pueblo de Dios. ¿Y cómo está simbolizado el nuevo pueblo de Dios? Por los 144.000. ¿Qué son 144.000? 12 por 12 por 1000. Los 12 del Antiguo Testamento, los 12 del Nuevo Testamento por 1000. El 1000 es el número de la multitud, de la multiplicidad. Y en particular, los mártires, dentro de ese gran pueblo de Dios, aquellos que blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero, aquellos que fueron degollados a causa de la palabra de Dios. Y, por supuesto, la Santísima Madre de Dios, esa mujer que aparece en Apocalipsis 12, revestida de sol, con la luna bajo los pies. Y también María está insinuada en ese texto de Apocalipsis 21, que es la esposa del Cordero, porque dice que es una ciudad engalanada, como una novia preparada para recibir a su esposo. María es como a la vez esposa y madre. Es la mujer, esta dimensión femenina que tiene la creación y que tiene la iglesia y que tenemos en el fondo todos nosotros de manera ontológica para recibir el amor de Dios. Y finalmente, esto es de Apocalipsis capítulo 7, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Liturgia celestial. ¿Y qué hacen todos esos? Adoran al Padre, adoran al Hijo, adoran al Espíritu Santo, se unen a la ofrenda del Cordero. Si a alguno le gusta dibujar, tal vez hasta podría dibujar, ¿no es cierto? Podría hacer así como un gráfico, el Padre en el trono, el Hijo entregándose, el Espíritu como ese río de vida que vivifica la ciudad santa y esta multitud inmensa, y esto eternamente. Queridos amigos, ¿qué vamos a hacer en el cielo? A veces en el cielo, ¿no? Acá hay un chiste que seguramente alguno lo escuchó, del padre Ángel Espinosa. Él dice que una vez escuchó una monjita que estaba dando catequesis a chicos de primera comunión y le decía: chicos, ¿saben lo que es el cielo? ¿Saben lo que va a ser el cielo? Una misa eterna. Entonces, bueno, el padre Espinosa, que es mucho más gracioso que yo, dice que el chico le dijo a la monjita: ¿en serio? Sí, una misa eterna. Pero entonces, hermana, yo no quiero ir, dice, porque si apenas aguanto una misa de 1 hora, ni me quiero imaginar en una misa eterna. Bueno, obviamente que cuando decimos misa eterna, no va a ser con las limitaciones que tenemos hoy, pero sí es correcto decir que el cielo va a ser una misa eterna. Adoración, alabanza, fiesta, gloria, belleza, exultación, alegría, acción. A veces cuando pensamos en el cielo, decimos: vamos a ver a Dios cara a cara. Y es como que si hubiéramos estado así como en una butaca
viendo así de lejos a Dios y así como diciendo, bueno, y todo esto, no, no, es interacción, es comunión, donación, receptividad, apertura, entrega gozosa, es la plenitud de la vida en su máximo esplendor. Esa es la vida del cielo. Y cuando nosotros estamos aquí en la tierra, entramos ya en comunión. Por eso dice el Catecismo en el punto 1139. En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos, en esa liturgia eterna. Tal vez aquí el que quiera, mientras tomo un par de mates porque estoy un poquito mal en la garganta, el que quiera puede escribir en el chat algún sentimiento que le provoca imaginar así el cielo. Tal vez pueden escribir si alguna vez lo habían pensado así la liturgia o no. ¿Qué les provoca? ¿Qué les sugiere? ¿Qué suscita en su corazón? Pensar así la vida eterna y pensar así la liturgia. Tal vez recordamos alguna misa de manera muy particular. Fue esto. Algún momento donde celebramos laudes o vísperas, no sé, en un monasterio. Algún momento de adoración eucarística. Ayer dijimos que la adoración tiene un momento litúrgico, un momento no litúrgico. El cielo en la tierra. Eso es la liturgia. Eso debería ser siempre la liturgia. Y se acuerdan el videíto que les sugerí que podían ver después del primer encuentro. Justamente se llamaba así: el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Claro, entonces que allí están algunos escribiendo y compartiéndonos estos sentimientos, ¿no? De paz, comunión, amor, anonadamiento, consolación, plenitud. Hay entonces un gran desafío, porque la Iglesia sí ha hablado de que la liturgia tiene que estar inculturada. Es decir, que está bueno que en la liturgia se manifieste de alguna forma la cultura de los pueblos donde la liturgia está siendo celebrada. Pero ojo, tenemos que tener cuidado, porque la liturgia tiene que hablarnos no tanto de la tierra, sino del cielo. La liturgia tiene que ser sobre todo una invitación a la esperanza. Y acá ha pasado de todo. En la antigüedad, en la Edad Media, en la época barroca, en el Renacimiento, en el clasicismo y sobre todo en los últimos 60 o 70 años. A veces dice el Papa Francisco también en la carta, se ha instrumentalizado la liturgia. La liturgia se ha transformado a veces en un lugar de proclamas políticas, de proclamas sociales. No, la liturgia no puede instrumentalizarse. Hay espacios donde uno puede promover valores humanos y que son legítimos, pero la liturgia le pertenece a Dios. No es porque nos vamos a evadir, porque cuando yo pienso en la liturgia como un anticipo y una flecha que me impulsa hacia el cielo, esto no me hace evadirme de mis deberes en la tierra, porque yo sé que para poder llegar a esa liturgia del cielo, tengo que amar, tengo que servir, tengo que entregarme. Y si yo no amo, no sirvo y no me entrego aquí en la tierra, no voy a poder llegar a la liturgia del cielo. Pero qué hermoso es que también nosotros, cuando pensemos nuestros templos, cuando pensemos nuestras celebraciones, que siempre recordemos esto, que sea como una ventanita a la liturgia celestial. Vamos a volver ahora al catecismo. Entonces, en la liturgia celestial, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Yo agregaría aquí la liturgia de las horas, las exequias, incluso algunos sacramentales. De hecho, por ejemplo, la dedicación de una iglesia es uno de los ritos más preciosos que existen. Se hace siempre dentro de una misa, pero es algo también liturgia, es un sacramental que se llama la dedicación. Y habla mucho de esto, del templo, el templo físico material,
como signo de la Jerusalén celestial. Ayer celebramos una fiesta que tenía que ver con esto. Ahora sí, bajamos a la asamblea litúrgica de la liturgia terrena. 1140. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Lo correcto, lo completo, lo integral, es decir, que somos todos los bautizados reunidos en ese lugar los que celebramos. ¿Está mal decir recibimos al celebrante, por ejemplo, en el guión de entrada? No está mal, porque el sacerdote también es celebrante. Todos somos celebrantes. El sacerdote, por ejemplo, en la misa, es el que preside, es el ministro, pero todos somos celebrantes. Evidentemente, cuando lo decimos así, no estamos queriendo negar lo otro. No está mal, porque el sacerdote también es celebrante, pero sería mejor, sería como más adecuado, más ordenado y más revelador decir, recibimos al que preside esta celebración. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Esto es muy importante. Son acciones de la Iglesia. Y la Iglesia es un pueblo estructurado. La Iglesia es un pueblo que está organizado, donde hay diversidad de funciones, de ministerios, donde no somos todos iguales. Y esto no es porque algunos sean más importantes que otros. No, no, no. Todos tenemos la misma dignidad en la Iglesia. La dignidad nos viene dada por el bautismo, pero no todos tenemos la misma función. Entonces, en una celebración litúrgica se tiene que revelar y manifestar quién es quién. Qué lindo es, por ejemplo, en una gran celebración litúrgica, donde encontramos, por ejemplo, vamos a pensar en una misa crismal, donde tenemos miembros del pueblo de Dios de todas las parroquias de la diócesis, del campo, de la ciudad, de la periferia, del centro. Tenemos también religiosas, religiosos, consagrados, consagradas. Tenemos también diáconos, tenemos presbíteros y tenemos al obispo. Y si hay obispo auxiliar y hay obispos eméritos, también están allí presentes. Qué impresionante. Qué impresionante que nosotros podamos acceder al misterio que es la Iglesia a través de la liturgia. Entonces, si alguien preguntara, ¿qué es la Iglesia? Le podríamos decir, anda a una ordenación sacerdotal y vas a ver la Iglesia en acto. Por supuesto que la Iglesia no es solo Iglesia litúrgica, pero vamos a decir que en la liturgia se visibiliza y por eso los ornamentos, pensemos, ¿no? Son signos que manifiestan esta dimensión jerárquica y estructural. Y esto, de nuevo, ¿no? Yo lo quiero decir con mucho cariño, con mucha sencillez, pero a veces ayuda. Aquí tenemos un monaguillo en la parroquia que es muy observador y como que también así no tiene problema de hablar con quien sea. Y el otro día le dice al obispo, vino el obispo a presidir una celebración, tiene 7 años el monaguillo, le dice, te queda bien el gorrito, ¿eh? Y bueno, el señor, por supuesto, se ríe. Pero bueno, el gorrito era la mitra, ¿no? Y los niños, cuando hay un diácono, le preguntan al diácono, ¿y vos por qué tenés el coso cruzado? Obvio que no sabe que se llama estola, y sin embargo, la estola cruzada hace visible que esa persona, diácono permanente, diácono transitorio, desempeña en la iglesia, es en la iglesia un diácono. Está ordenado, no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Y en la liturgia, cuando hay alguien que tiene esa tela que cae, es un presbítero. Pero si tiene el gorrito, o si tiene el solideo, así se llama el chiquitito que lleva aquí, que tiene en color así, color obispo justamente, es el obispo, es sucesor de los apóstoles. Entonces, por eso, esta iglesia
en la cual todos tenemos la misma dignidad, somos bautizados, pero no tenemos la misma función, porque hay órdenes dentro de la iglesia, y está el orden sagrado, el orden ministerial, entonces esto se manifiesta en la liturgia. Por eso también nos dice aquí el catecismo, siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Este principio que está en el concilio es importantísimo. Entonces, si yo como sacerdote, por ejemplo, estoy viviendo aquí en la parroquia, ¿puedo celebrar la Eucaristía solo? Es decir, solo me refiero a sin monaguillos, sin otros fieles. Por supuesto que sí. Pero es mucho mejor si yo hago la Eucaristía, celebro la Eucaristía, invitando a otros fieles, compartiendo con otros fieles en un horario que otros fieles puedan participar. Esto parece bastante obvio, pero en realidad no lo es, porque a veces hay muchos sacerdotes que no tienen un ministerio, no son párrocos, etcétera, y entonces a veces eligen celebrar solos, pero lo ideal sería que no lo hagan así. Está bueno que celebren igual, pero sería mejor. Vamos a pensar la liturgia de las horas. El ejemplo típico que yo pongo siempre en las clases es este. Si en el seminario, yo vivo en el seminario, y los seminaristas hacen vísperas a las 19:30, yo puedo celebrar vísperas en mi pieza, en mi habitación, y va a ser una oración litúrgica válida. Pero es mucho mejor si en lugar de hacerlo en mi habitación, me voy con los demás seminaristas donde están ellos reunidos, porque esto expresa mucho mejor la dimensión comunitaria. Pero ahora pongo otro ejemplo. Y esto, yo sé que es un tema polémico, pero bueno, lo tengo que decir. ¿Por qué no se pueden hacer casamientos en los country? ¿Por qué están prohibidos los casamientos en los salones de fiesta? Porque las celebraciones litúrgicas son acciones eclesiales. Y en el country no puede entrar cualquiera. Y en el salón de fiesta, bueno, vas a dejar entrar a cualquiera. Pero el casamiento lo tenés que celebrar en la parroquia y en la capilla y con las puertas abiertas y que entre el que quiere entrar. Y si un desconocido se sienta, obviamente le reservas el lugar para los novios, los padrinos, pero en los bancos laterales se sienta un desconocido en el primer lugar, vos no tenés nada que decir. ¿Por qué? Porque estás celebrando un sacramento. Por eso incluso se aconseja que los bautismos sean en un horario fijo en las parroquias para que cualquiera que quisiera participar pueda estar presente. Son acciones eclesiales, no son acciones privadas de una élite o de un grupo de selectos o de un grupo solo de invitados especiales. Obviamente, hay casamientos que hay que celebrarlos en privado por motivos canónicos, a veces obvio si es alguien que está en peligro de muerte y elige celebrar el sacramento del matrimonio, obviamente que se puede hacer en la clínica solamente con la presencia de los testigos o del personal de salud. El sacramento de la reconciliación es obvio que se celebra en privado, pero incluso cada tanto, al menos un par de veces al año en las parroquias, se sugiere que haya celebraciones comunitarias de la reconciliación para no perder de vista este carácter comunitario, ¿sí? Y aquí tenemos tanto, ¿no? Para nosotros intentar crecer. Siempre hay que preferirla. 1141. La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales. Esto está en Lumen Gentium, que es otro documento del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿se puede decir que todos los bautizados somos sacerdotes? Sí, porque somos parte de este pueblo sacerdotal, porque participamos de la unción de Cristo y esa unción hace a Cristo profeta, sacerdote y rey. Pero hay una diferencia esencial entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, el sacerdocio que forma parte del sacramento del orden. Somos sacerdotes por el bautismo. ¿Y qué significa sacerdote? Somos sagrados, somos
separados del mundo y le pertenecemos a Dios. Y como sacerdote, ¿qué es lo propio de un sacerdote? Que puede ofrecer el sacrificio. ¿Qué sacrificio ofrecemos como bautizados? En primer lugar, el de nuestra propia vida. Yo me ofrezco a mí mismo, dice San Pablo, como hostia viva, santa y agradable a Dios. Entonces, cada uno de ustedes, creo que son todos laicos los que están hoy en la clase, cada uno de ustedes vive su sacerdocio bautismal cumpliendo con amor y fidelidad sus deberes de laico cada día, con muchísimo amor. ¿Sí? Y ahí están viviendo, están cumpliendo su sacerdocio bautismal. Pero también están cumpliendo su sacerdocio bautismal unidos a los ministros, a los que tienen el sacerdocio ministerial, cuando participan en la liturgia. Entonces, cuando ustedes van a la Eucaristía, donde es más nítido esto, ejercen su sacerdocio bautismal. Vieron que hay una parte de la misa donde el sacerdote dice, oren hermanos para que este sacrificio, ¿y qué dice el sacerdote? Mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué dice mío y de ustedes? Porque no es yo ofrezco el sacrificio porque yo soy sacerdote. Sí, yo lo ofrezco como in persona Christi, pero ustedes también lo ofrecen, porque ustedes también, por el bautismo, tienen el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio común de los bautizados. Y los fieles responden, es hermoso ese diálogo, es muy profundo. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Son las manos del sacerdote las que ofrecen, pero el sacerdote lo hace in nomine ecclesiae. Bueno, perdón, los que les gustan las palabras raras, hay dos fórmulas hermosas, ¿no? Que una es in persona Christi y la otra es in nomine ecclesiae. Les escribí ahí en el chat. Como que el sacerdote está como puente, ¿no? Hacia los fieles actúa in persona Christi, representando a Cristo. Pero ante el Padre actúa en nombre de la Iglesia, in nomine ecclesiae. El Señor recibe a tus manos este sacrificio. Fíjense que están los fines de la liturgia. Para alabanza y gloria de su nombre, doxología, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La comunión, la santificación, dimensión descendente de la liturgia. Bueno, entonces, este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros. La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Y ahí cita la primera carta de Pedro: linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Muy denso el punto, está citado del concilio en el catecismo. Vamos a detenernos un poquito más adelante, pero es importante que retengan esas tres palabras: participación plena, consciente y activa. Esa es la fórmula que nosotros tenemos que retener si queremos entender. Ayer salió, creo que en una de las preguntas, el tema de la participación. Plena, consciente y activa, plena, consciente y activa, plena, consciente y activa. Ya vamos a ver a qué se refiere cada palabrita, pero esto reténganlo ahora. Y dice que los fieles tienen derecho y obligación, derecho y deber, ¿no? Tenemos el deber de celebrar la liturgia, pero también el derecho. Por eso, recuerdan cuando fue la pandemia y que hubo restricciones en la participación en la misa, y bueno, fue difícil ese tiempo, pero los fieles a veces reclamaban, y está bien, porque los fieles tienen derecho a celebrar la liturgia. Y entonces nosotros tenemos que tener razones para negárselo. Por ejemplo, yo me puedo negar a administrar el sacramento del matrimonio a una persona, sí, si esa persona no reúne las condiciones básicas para que el matrimonio sea válido. Yo me podría negar a bautizar a una persona, sí, si esa persona no tiene las disposiciones necesarias para recibir el bautismo. Pero si esa persona reúne las condiciones necesarias, yo no me puedo negar, porque la persona tiene derecho.
¿no? Así que, bueno, esto es todo un tema que se toca la dimensión litúrgica con el derecho canónico. Seguimos el catecismo. Entonces, lo primero que señaló es que es toda la comunidad, pero tiene una jerarquía. El fundamento es el bautismo, por el cual nosotros somos parte del sacerdocio de Cristo. Pero también hablaba de la participación plena, consciente y activa. Punto 1142. Pero todos los miembros no tienen la misma función. Eso es una cita textual de la carta a los romanos. ¿Se acuerdan que tanto en la carta a los corintios como en la carta a los romanos, San Pablo utiliza la analogía del cuerpo para hablarnos del misterio de la iglesia? Algunos son llamados por Dios en y por la iglesia a un servicio especial de la comunidad. La palabra ministerio significa servicio. Esto tiene que ser muy claro. Un ministerio es un servicio. No es un lugar de poder, de supremacía, de dominio, de privilegios. Es un servicio. Y dice, algunos son llamados por Dios en y por la iglesia. Llama a Dios, la iglesia vehiculiza, visibiliza ese llamado y lo confiere a algunos miembros en especial. Estos servidores, como queriendo resaltarlo, estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar en representación de Cristo cabeza para el servicio de todos los miembros de la iglesia. En realidad la expresión completa que yo les pasé sería in persona Christi capitis, que significa en persona de Cristo cabeza. ¿Mm? Acá está hablando en el punto 1142 del sacramento del orden. Y fíjense qué belleza. El ministro ordenado es como el ícono de Cristo sacerdote. La respuesta del diácono. ¿Quién preside? Cristo. Hay un sacerdote y en otras celebraciones un diácono que hace las veces de Cristo, que visibiliza a Cristo. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él el de los presbíteros y diáconos. Un servicio. Acá hay toda una serie de cuestiones litúrgicas. De hecho, la Desiderio Desideravi, el Papa insiste mucho en el ars celebrandi, el arte de celebrar, y tiene consejos muy concretos para los que presidimos las celebraciones. Él se refiere especialmente a la misa, pero cuando yo presido, cuando yo sacerdote presido, tengo que estar muy consciente de que yo tengo que mostrar a Cristo, de que lo importante no soy yo, de que no tienen que mirarme y admirarme a mí, de que tengo que ser un ícono, una puerta, un puente. Y esto es un gran desafío. De verdad que para los sacerdotes el riesgo y la tentación de constituirnos en el centro del acto litúrgico es bastante grande. Así que tienen que rezar mucho por los sacerdotes para que quien nos vea, vea a Jesucristo en nuestro modo de administrar cualquier sacramento. La confesión, el bautismo, la confirmación, la misa, la unción y por supuesto los demás sacramentales. Ahora bien, además de estos ministerios ordenados, están los ministerios laicales. Punto 1143. Dice el Catecismo, en orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles, existen también otros ministerios particulares no consagrados por el sacramento del orden y cuyas funciones son determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. ¿Quiénes son estos ministros laicos? ¿Cuáles son estos ministerios laicales? Acólitos, lectores, comentadores, los que pertenecen a la Schola Cantorum, o sea, los que cantan en misa, desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Atención, esta es una cita de Sacrosanctum Concilium. No es una enumeración exhaustiva. No dice así que solamente ellos ejercen un ministerio.
pero lo que podemos saber es que esas cuatro funciones en la liturgia son un verdadero ministerio litúrgico. Vamos a repasar, dice, son en orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles. Por lo tanto, por ejemplo, el acólito, ser acólito. Hay acólitos instituidos, acólitos estables. Por ahora los acólitos son solamente varones. Digo por ahora porque había una propuesta de que también la mujer pudiera ejercer el acolitado. No me estoy refiriendo a los monaguillos, porque sí hay diócesis donde los obispos permiten que las mujeres también sean monaguillas. Me estoy refiriendo a los acólitos instituidos de manera estable. Los lectores, también hay lectores instituidos, pero también hay personas que desempeñamos o desempeñan el ministerio de leer las lecturas, primera lectura, salmo. Los comentadores, que no es cuando estamos aburridos en misa nos ponemos a hacer comentarios sobre algo, no, es el que guía la misa, también se llama monitor. Y los que están en las Schola Cantorum, los que participan del coro, los que cantan en misa, desempeñan el ministerio litúrgico vinculado al sacerdocio común de los fieles. Son funciones laicales. Y digo esto porque a veces a los sacerdotes nos gusta ejercer algún ministerio. Por ejemplo, a mí me gusta cantar. Entonces, a veces, los días de semana, entono yo los cantos. Y a veces lo hago porque en misa no hay nadie que pueda entonar los cantos. Pero si hubiera alguien que pueda entonar los cantos, yo no tendría que dirigir los cantos. ¿Se entiende por qué? Porque es un ministerio laical. Yo no puedo pretender ser un hombre orquesta, ¿sí? Y acá, bueno, todos conocemos sacerdotes que nos gusta un poco, me incluyo, ser este hombre orquesta, ¿no? Que hace un poco todo, pero en realidad es mucho más rico cuando hay una multiplicidad de ministerios y de funciones. Entonces, por ejemplo, si hay 3 curas y uno dice, padre, ¿le quiere que haga de monaguillo? Y uno dice, no, pero si somos 3 curas, pero que en realidad, salvo que estemos en una capilla muy chiquita, que estemos demasiado amontonados, está bien que haya un monaguillo, porque el ser monaguillo, en un sentido más por ahí diferente del acólito, pero parecido, es un ministerio laical. Lo mismo que las lecturas, lo mismo que el comentador, son ministerios laicales. Y dice que las funciones son determinadas por los obispos según la tradición litúrgica y las necesidades pastorales. Por los obispos. Entonces, el ministerio del orden, el sacramento del orden, perdón, está establecido por la Santa Sede. Y están los libros litúrgicos. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un obispo? ¿Qué hace un diácono? En cambio, hay funciones que están reguladas por los obispos. Es legislación episcopal, ya sea por la conferencia episcopal o por los obispos diocesanos. Por ejemplo, en una diócesis hay obispos que determinan que si vos sos nombrado ministro de la comunión para una parroquia, sos ministro de comunión en todas las parroquias de la diócesis. En cambio, hay diócesis donde los obispos dicen, no, si vos sos ministro solo de esa parroquia, no podés ejercer el ministerio extraordinario de la comunión en otra parroquia. Y un obispo puede determinar una cosa y otro otra. ¿Por qué? Porque estos son ministerios laicales. Quien tiene la potestad para decir cómo ejercerlos es el obispo. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? Entonces, hay cuestiones que las determina la Santa Sede, hay cuestiones que las determina la Conferencia Episcopal y hay otras que las determina el obispo. Y aquí entra, por ejemplo, de los monaguillos. Hay obispos que han dicho, sí, en mi diócesis yo autorizo que también las mujeres puedan ser monaguillas, vamos a decir así, y otros obispos que dicen, yo prefiero que en mi diócesis solo los varones puedan ser monaguillos. Y está perfecto. Cada obispo tendrá sus razones pastorales, litúrgicas, teológicas, vocacionales, para determinar una cosa u otra. Pero no están haciendo algo malo porque es la misma Santa Sede, la autoridad máxima de la Iglesia, la que les confiere la posibilidad de elegir una u otra opción. Finalizamos la lectura de los puntos del catecismo con el punto 1144, perdón. Así, en la celebración de los sacramentos, y aquí incluiríamos las demás celebraciones, toda la asamblea es liturgo.
cada cual según su función, pero en la unidad del Espíritu que actúa en todos. ¿Quién es el que da la unidad en la diversidad? El Espíritu Santo. En la liturgia, algunas veces, puede habernos pasado, se nota cuando hay alguna ruptura ahí, ¿no? En las parroquias entre el cura y los que cantan. No sé, cantar una canción que el sacerdote le dijo que no tenía que cantar, entonces las miradas ahí, ¿qué pasó? Bueno, puede suceder esto en la vida real de la iglesia, ¿no? Pero en realidad es muy importante que el Espíritu Santo suscite y sostenga la unidad, ¿no? Y esto es clave, por eso la preparación de las celebraciones, acá ponen un comentario muy lindo, ¿no? Esto de la dimensión sinfónica, ¿no? Donde cada uno haga todo y solo lo que le corresponda, ¿sí? Esta expresión del todo y el solo, que viene inmediatamente, es muy exacta, ¿no? Cada cual, ministro fiel, haga todo y solo lo que le corresponda, según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. ¿Esto qué supone? Bueno, por ejemplo, hay celebraciones que son cotidianas, que son muy sencillas y que uno las celebra casi sin prepararlas, porque ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero, por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué supone que salga hermosa una vigilia pascual? Supone que ensayemos, supone que nos reunamos, si se puede, pero también supone que recemos, porque a veces lo que nos falta es rezar, porque a veces le damos mucha importancia a lo técnico, a la preparación de lo humano, y está muy bien, pero a veces no estamos en sintonía espiritual. Qué hermoso es cuando uno puede vivir una celebración, como decía Ana María, donde se percibe esta dimensión de diversidad, pero una diversidad reconciliada y unida, donde laicos, consagrados, presbíteros, bueno, si hay un obispo, si hay un diácono, los monaguillos, los que cantan, todos saben en qué momento tienen que intervenir y lo hacen con un espíritu de comunión, no buscando sobresalir ni destacarse, sino introducirnos más y más en el misterio. Bueno, en la unidad ustedes van a encontrar inmediatamente un texto del cardenal Ratzinger que es fascinante, que de verdad que a mí también me hizo muchísimo, muchísimo bien, y habla de esto de la liturgia celestial y la liturgia terrena. No lo vamos a compartir ahora porque de verdad que es muy importante que avancemos un poquito más. Pero ustedes no dejen de leerlo, de meditarlo, no dejen de buscar allí porque es como un texto también de reflexión profunda, ¿no? Donde nosotros, si nosotros tenemos esta visión de la escatología, todo cambia. Dice el cardenal Ratzinger, la liturgia es obra de Dios, o no es tal liturgia. El primado de Dios y de su acción, que nos busca a través de los signos terrenos, trae consigo la universalidad y el carácter público de la liturgia, que no puede concebirse solo desde la categoría de comunidad, sino desde pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Tal vez una palabra clave de ese texto es, dice Cardenal Ratzinger, la liturgia presupone el cielo abierto. Presupone el cielo abierto. ¿De dónde sale esa expresión cielo abierto? ¿Se acuerdan cuando Jesús conoce a sus primeros discípulos y Natanael llega y le dice, te vi debajo de la higuera? Y este queda fascinado. Y Jesús le dice, ¿esto te sorprende? Te aseguro que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, desde que Jesús murió y resucitó, el cielo está abierto. Y la liturgia presupone el cielo abierto. La liturgia de la tierra presupone que ya existe una liturgia eterna y perfecta en el cielo. En el apunte van a encontrar también la reflexión sobre la asamblea litúrgica en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Yo aquí solo quiero destacar que tanto en el Antiguo Testamento y en el idioma hebreo como en el griego, la palabra asamblea e incluso la palabra iglesia tiene una connotación de los convocados, los llamados, ¿sí? El artículo de Benedicto XVI está en el libro Un canto nuevo para el Señor, pero no me acuerdo el nombre del artículo.
es una conferencia que dio en un monasterio. Está incluido dentro del apunte, así que lo van a encontrar allí. Yo lo transcribí desde ese libro, que después lo presté y nunca más lo recuperé el libro, un libro fascinante, Un canto nuevo para el Señor. Entonces, eclesia, tanto en hebreo, en kal, en hebreo, como en griego, eclesia, proviene de la palabra kalein, que es llamar. La iglesia somos la comunidad de los llamados. Es Dios el que nos llama. Nos llama a los que estamos dispersos, nos llama a los que estamos separados y nos reúne en torno a Él. Esto es muy importante. No nos reunimos porque nos llevamos bien, no nos reunimos porque tenemos, no sé, puntos de vista políticos o económicos comunes. Nos reúne Dios. El punto de comunión, el eje que nos vertebra es la llamada de Jesús, la llamada del Padre. Por eso, en ese artículo que está citado en el apunte, Benedicto XVI critica un poquito una reducción sociológica, cuando se ve la comunidad o cuando se ve el pueblo, pero no el pueblo desde la visión teológica, sino el pueblo desde una visión sociológica. Para aquellos que hayan quizá leído un poco, es el gran problema o uno de los problemas de la teología de la liberación, donde la comprensión de pueblo tenía que ver más con el análisis marxista que con el análisis teológico. El pueblo sería el proletariado, el pueblo serían los pobres o los oprimidos, el pueblo sería, no sé, mi barrio, los habitantes de Paraná 16. No, pará, el pueblo al cual estamos refiriéndonos es el pueblo de Dios, es la comunidad de los convocados, de los llamados. Bueno, eso un comentario al margen. Y ahí en el apunte se habla de el significado de la asamblea litúrgica. Yo ya algo anticipé, pero la asamblea es un signo. La asamblea es un sacramento. La asamblea es epifanía de la iglesia. De hecho, en la antigüedad los cristianos no tenían templos, celebraban en las casas, pero ellos, cuando se reunían a celebrar, eran la iglesia. Eran el templo espiritual, eran las piedras vivas que conformaban ese templo en el cual Dios estaba presente, era adorado y manifestaba su gloria. La asamblea es epifanía de la iglesia, o sea, la asamblea litúrgica tiene que ser epifanía de la iglesia. Y esto entonces conecta con lo que les dije anteriormente. Tenemos que cuidar mucho las asambleas. Las asambleas no pueden ser reductivas. Entonces, hay alguna costumbre que se conserva porque da resultados y frutos pastorales, pero tiene que ser una excepción. Por ejemplo, en algunas parroquias se suele hacer en las fiestas patronales la misa de hombres. Y esa misa solo pueden ir hombres, no puede entrar una mujer. Bueno, está bueno como recurso pastoral porque a esa misa, que es una vez al año, van hombres que no van nunca más. Bueno, diríamos que no sé si da tanto fruto porque si diera mucho fruto irían a las otras misas, pero al menos tienen esa conexión con la iglesia. Pero habitualmente no se puede decir, esta misa es solo de hombres, esta misa es solo de mujeres, esta misa es solo de niños, o es solo de personas grandes, o es solo de jóvenes. No se puede hacer eso porque la asamblea litúrgica tiene que ser capaz de acoger en sí la diversidad que está presente en la iglesia. Si la iglesia está conformada por personas de todas las edades, de todas las condiciones, la asamblea litúrgica también. No podemos decir, esta misa es solo para personas de clase media o de clase alta, no pueden entrar pobres. Bueno, estoy diciendo una barbaridad, pero para que se entienda con un ejemplo casi grotesco, no se puede reducir sociológicamente una asamblea litúrgica, porque esas asambleas están llamadas a ser epifanía del misterio de la iglesia. Y cuidado con esas celebraciones casi privadas. Acá hay todo un tema, y esto lo digo con mucho respeto y con enorme aprecio
por las personas que forman parte del camino neocatecumenal. El Papa Benedicto, justamente, que amó y que acompañó y que contuvo y sostuvo tanto al camino neocatecumenal, escribió una carta al camino porque los miembros del camino neocatecumenal, habitualmente donde están en las parroquias, tienen eucaristías donde participan solo ellos. Y es una Eucaristía distinta de la Eucaristía parroquial, de la Eucaristía de la comunidad. Entonces, Benedicto XVI, con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha precisión, les hacía ver que la Eucaristía especialmente en la parroquia, está llamada a ser el lugar donde se encuentran los diferentes. Bueno, en este momento no sé cómo está porque había todo un debate jurídico, ¿no? Si estaba bien, si no estaba bien, pero sí recuerdo al principio. No podemos decir, esta Eucaristía es solo para los miembros de este grupo. Esta Eucaristía es solo para la catequesis. No, no. Esta Eucaristía es solo para el grupo de jóvenes. No, no, porque la asamblea litúrgica tiene que ser, está llamada a ser Epifanía de la Iglesia. ¿Mm? ¿Cuáles son las características de la asamblea litúrgica? Si la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, la asamblea litúrgica está llamada a ser una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa esto? Lo tengo que decir rapidito, ¿no? Tiene que haber unidad porque realmente Jesús nos reúne, Él es el que da la unidad. Es una reunión donde lo que nos une es la fe, por lo tanto, tenemos que creer. Para poder ser asamblea celebrante tenemos que creer, aunque al mismo tiempo también hay personas no creyentes que pueden acercarse. Bueno, los antiguos eran muy cuidadosos en esto. No podía participar un no bautizado en una celebración. Practicaban lo que se llama la disciplina del arcano. Si bien hoy no la practicamos, es un principio que nos hace pensar. No podemos celebrar si no creemos. Nos une la fe, pero si bien la fe es condición para celebrar, la celebración hace crecer la fe, aumenta la fe. Por eso las celebraciones tienen que tener una dimensión evangelizadora. ¿Y esto qué quiere decir? Especialmente cuando hay bautismos, cuando hay exequias, cuando hay casamientos, cuando hay confirmaciones, o cuando se va a hacer una bendición, por ejemplo, en un acto público, tenemos los sacerdotes especialmente que tener presente que hay no creyentes, que están allí por el vínculo de afinidad, de cariño que tienen con quien está celebrando el sacramento. Entonces, supone la fe, pero también evangeliza. La asamblea es un grupo unitario, pero al mismo tiempo diverso. Por eso es símbolo de la Iglesia una, donde todos tenemos que poner de manifiesto esta unidad, aunque tengamos diferentes espiritualidades. Y acá yo les decía qué importante es que en los ritos haya espacio para todos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que decir, bueno, a ver, vamos a elegir el estilo de los cantos para la fiesta patronal. Y sabemos que en la parroquia hay distintas sensibilidades. Hay personas que les gustan los cantos más tradicionales, hay personas que les gustan los cantos quizás más contemporáneos. Tenemos que buscar un estilo de cantos donde todos se sienten a gusto. ¿Por qué? Porque si queremos que sea unidad en la diversidad, no podemos hacer cosas que dejen a algunos afuera. La Iglesia, y por lo tanto la asamblea litúrgica, es carismática y jerárquica al mismo tiempo. Hay carismas, hay dones que nos diversifican, pero hay una estructura. Pero esa estructura no es una estructura rígida, sino que es una estructura al servicio del florecimiento de los carismas. Así es la asamblea litúrgica cristiana. Es una comunidad. Y es también un lugar donde se integra y se eleva lo humano. La asamblea litúrgica. Entonces, acá también les dejo un desafío. No sé si alguna vez escucharon hablar del hostiario. El hostiariado era uno de los ministerios litúrgicos en la iglesia antigua. No es el que hace las hostias o el que compra las hostias, porque es sin H. La palabra ostium en latín significa puerta. El hostiario es el que está en la puerta. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia, la asamblea celebrante tiene que integrar y elevar lo humano, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es el clima humano
dentro de nuestras celebraciones litúrgicas. Les diría que aquí hay como extremos. Hay algunas asambleas y algunas parroquias, algunas comunidades donde uno percibe quizá demasiada fraternidad, vamos a decirlo de ese modo, ¿no? Pero lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Es como que antes de misa y después de misa, o después de los sacramentos, todos se saludan, todos hablan, todos, es como que se transforma en un espacio donde se pierde por ahí de vista esa dimensión sagrada de recogimiento y de silencio que es importante. Hay comunidades donde se le da un protagonismo muy grande a todos los aspectos humanos. Está muy bien, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, hoy la misa es porque es el cumpleaños de fulana. Entonces preparamos todo el lugar con fotos de ella, con carteles, y la misa es, y la homilía es para el cumpleaños de fulana. Está bien recordar el cumpleaños, pero ¿será que la misa se tiene que centrar en el cumpleaños de esta persona y de todas las personas? Porque también aquí podemos, con el afán de incluir, excluir. Porque alguien puede decir, che, yo cumplí años ayer y nadie me hizo una misa. ¿Qué pasó? Entonces, hay que encontrar como un punto justo. Tampoco, y esto sí nos pasa, al menos en muchas parroquias, donde entramos al templo, nadie nos mira, nadie nos saluda, nadie nos recibe, cada uno está como en su mundo, rezando, es cierto, adorando, pero también es cierto que todos conocemos historias de conversión que comenzaron cuando alguien fue a una celebración o a un templo y alguien lo recibió y lo saludó con delicadeza, mirándole a los ojos y le dijo, bienvenido, es la primera vez que venís, ¿no es cierto? No te he visto, qué lindo que estés acá. No se lo dijo con una efusión, tal vez que puede ser más propia del lugar externo, se lo dijo con delicadeza. O se acercó y le dejó un cancionero, le dijo, acá está el cancionero, de acá vamos a tomar los cantos, que tengas una hermosa celebración. ¿Mm? No sé si se entiende lo que quiero decir. Este elemento humano en la asamblea es también importante y tenemos que pedir a Dios encontrar el punto de equilibrio. Tiene que haber un ambiente de recogimiento, de silencio, de adoración, sí, lo pide la iglesia, lo enseña la iglesia, pero dentro de ese ambiente de recogimiento es buenísimo que aprendamos a tener un estilo elegante, discreto, para recibir y para despedir. Viene alguien que no vino nunca. Es impactante que alguien lo esté esperando en la puerta. Por eso le decía al ministerio del hostiariado. Yo de verdad que debo reconocer mi fracaso porque en todas las parroquias que estuve intenté que tengamos hostiarios y no lo logré nunca. A veces dura, no sé, 3 misas y después se cansa, o se enfermó, o ya no fue, o llegó tarde. Porque claro, es un ministerio misionero, pero qué precioso que sería, y esto no lo digo yo solamente, sino que hay documentos de la iglesia que recuerdan esto, ¿no? Bueno, en esta dimensión de los ministerios hay un documento que es del Papa Pablo VI que se llama Ministeria Quedam. Ustedes lo van a encontrar en el apunte y allí el Papa recuerda los ministerios que existían en la Iglesia antigua, ministerios laicales, hostiariado, lectorado, exorcistado y acolitado. Y esos se distinguían de otros ministerios que eran el subdiaconado, el diaconado y el presbiterado. Esto fue así hasta antes del concilio y sigue siendo así en la forma extraordinaria del rito romano. Bueno, ahora la iglesia como que separó. Los ministerios ordenados son 3: episcopado, presbiterado y diaconado. Y los ministerios laicales no ordenados, los que se han mantenido, son el hostiariado y el lectorado. El Papa hace poco instituyó el ministerio del catequista, pero el ministerio del catequista no es el ministerio no es un ministerio litúrgico, sino que es un ministerio eclesial, pero no litúrgico, ¿sí? Así que allí me hacen una pregunta en el chat. La verdad que nunca había escuchado esa palabra ujieres. Pero bueno, litúrgicamente el ministerio se llama hostiariado, así se llama en la iglesia antigua. Entonces, los ministerios laicales son para cumplir funciones del sacerdocio común.
esto es interesante, no usurpar los ordenados ministerios que son laicales, ¿sí? Y el papel de los obispos. Otro elemento, por ejemplo, que tienen los obispos es determinar, por ejemplo, la vestimenta. Aquí en Argentina hay algunas diócesis donde los obispos han pedido que los ministros laicos de la comunión, recuerden, no son ministros de la Eucaristía, son ministros extraordinarios de la comunión. Por eso es MEC, la sigla. Ministros extraordinarios de la comunión. Ministros de la Eucaristía son el obispo y el presbítero, solamente. Ministros ordinarios de la comunión es el diácono. Ministro extraordinario de la comunión son los instituidos por el obispo, ¿sí? Hay diócesis donde el obispo dice, tienen que llevar una túnica, y otros donde el obispo dice que estén vestidos decorosamente de acuerdo a su sexo, varón, mujer, y de acuerdo a su condición de vida, pero no establece. Esto es lo que yo les decía recién, de que el obispo establece esta norma, ¿no? Por ejemplo, los que pertenecen a la Schola Cantorum, los que cantan. Hay obispos que determinan que para participar de la Schola Cantorum, sí o sí, las personas tienen que tener determinadas condiciones de vida o participar de cursos de formación que organizan las diócesis. Otros obispos como que no han establecido nada. Esto lo pueden establecer los obispos, ¿sí? Bueno, y en el apunte ustedes van a encontrar como una enumeración de ministerios. Lamentablemente no lo puedo aquí detallar, pero estoy seguro que les va a encantar. Por ejemplo, el presidente. Después, también el lector. Y hay consejos para mejorar el servicio del lector. Eso puede ser práctico, muy, pero muy práctico, ¿eh? Después tenemos el salmista, el animador de cantos, aunque acá vamos a tener una unidad específica para hablar de los cantos. El monitor. El monitor es el que comenta, el guionista, podemos llamarlo también. Y esto es muy, pero muy importante. Esto sí lo quiero decir, al menos decirlo, lo que dicen los documentos de la Iglesia. Las moniciones, si les toca armar el guión de la misa, las moniciones tienen que ser breves, breves. Tienen que ser sencillas. No utilizar un texto muy rebuscado, palabras dificilísimas. Tienen que ser fieles a lo que se está celebrando y al texto, si son las de las lecturas. Tienen que ser discretas en cuanto al número. No hace falta un comentario antes de cada rito, salvo en alguna ocasión muy excepcional, como hablamos en el primer encuentro, donde se quiere hacer misa explicada. Tienen que ser pedagógicas, produciendo el efecto deseado, invitando a las personas a predisponerse mejor. Preparadas y elegidas, en principio, nunca se tienen que improvisar. Yo he conocido laicos sumamente preparados y con enorme capacidad, con mucha formación, que improvisaban un guión. Lo han hecho excelentemente bien, pero no es tan fácil. Entonces, qué bueno es que siempre esté escrito, ¿no? Y sobre todo en las moniciones, hay que tener cuidado porque en algunos lados se dice, bueno, ahora vamos a hacer oraciones libres. Y se torna un caos la celebración. Cada uno empieza a decir, el del fondo dijo una intención, el de adelante dijo la misma porque no había escuchado el del fondo, o se va por las ramas, o hay alguien que en lugar de hacer una petición empieza a contar algo, dice, vamos a pedir por fulana porque ayer le dieron el estudio de que le detectaron una enfermedad grave y el médico no sabía qué decirle, entonces la derivaron al hospital de no sé qué otra provincia, y al final lo que tiene una petición se transforma en un relato, en una crónica, y se pierde el fin, ¿no? Por eso es importante que estén escritas. Y, bueno, aquí me refería a la oración de los fieles, ¿no? Centradas en el misterio, centrar en Cristo, centrar en Dios. Si hay motivos especiales, un cumpleaños de 15, un aniversario, etcétera,
que eso no ocupe el centro en las moniciones. Quiero terminar, esto sí, lo quiero desarrollar así como muy rápidamente, en el tema de la participación. Y acordémonos, la palabra es participación plena, consciente y activa. Plena, consciente y activa. Plena, consciente y activa. También el concilio trae otra fórmula, que es consciente, piadosa y activa. Podemos decir que piadosa es sinónimo de plena. ¿Y a qué se refieren cada una de ellas? Bueno, quiero que esto quede muy claro. Cuando hablamos de participar, estamos diciendo que toda la persona tome contacto, se sumerja en el misterio. ¿Y cómo se sumerge en el misterio? A través del rito. El rito es la acción, el misterio es lo oculto. El misterio es la Pascua de Cristo. Entonces, como somos criaturas encarnadas, como no somos ángeles, esta participación tiene que involucrar a toda la persona. Y por eso estas tres palabritas son súper pedagógicas. La palabra plena o piadosa se refiere al corazón. Y podemos incluir aquí a la afectividad. Pero no solo en el plano externo de los sentimientos en un sentido superficial, aunque no los niega, sino del corazón. Plena, piadosa, igual corazón. Que yo me sea movido a amar a ese Dios que me revela su amor en la liturgia. Consciente. ¿A qué se refiere consciente? Se refiere a la inteligencia, a la atención, a la comprensión y por lo tanto a la fe. Entender, atender, comprender. ¿Para qué? Para creer. Yo estoy allí y estoy con todas mis potencias y mis capacidades, con mis sentidos, pero sobre todo con mi inteligencia que adhiere al misterio que está allí actuando y a la palabra que se me ofrece. Y la tercera palabra es activa. Activa significa justamente con el cuerpo. Con el cuerpo. Pero participación activa no es solo el cuerpo, pero no deja fuera el cuerpo. Plena, entonces, o piadosa, se refiere a la devoción, al amor con el cual yo vivo esa celebración, a mi unión profunda con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Me dejo amar por ellos, los amo. Consciente, yo entiendo, yo adhiero intelectualmente, yo creo, elijo creer, acepto la verdad que se me ofrece, que se me da, que se me revela. Y activa, entonces decíamos, incluye la dimensión corporal, incluye el cuerpo. Esto yo creo que son coordenadas muy pero muy importantes, ¿no? Entonces la participación no es ni solo interna y espiritual, ni solo externa. Tenemos que tratar de que toda la persona participe. Acá, entonces vamos de nuevo a ejemplos de la catequesis. Yo quiero que los niños de catequesis participen. ¿Pero de qué manera? ¿Solo externa? No. ¿Solo interna? No. Sino de las dos formas. Y acá se conecta con el tema del guión. Por ejemplo, cuando yo elijo un guión para una misa de niños, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que estoy buscando con el guión? Mejorar la participación. ¿Qué participación? Que los niños entiendan, que los niños amen o que los niños participen activamente. Y las tres son importantes. Por ejemplo, si yo le digo a los chicos, ahora nos ponemos de pie y cantamos bien fuerte el aleluya. ¿A qué estoy apuntando?
a la participación activa, ¿sí? A que ellos se pongan de pie, o sea, su cuerpo exprese el respeto debido a la proclamación del Evangelio y que canten bien fuerte el aleluya. Ahora, cuando yo les digo, tomamos asiento y en un profundo silencio vamos a escuchar atentamente lo que el Padre va a leer, por ejemplo. Ahí estoy, participación activa, pero también estoy invitando a la atención, a la conciencia. O cuando yo digo, ahora vamos a llevar al altar el pan y el vino. El pan y el vino significa toda nuestra vida que se ofrece a Dios. Esa monición del guión apunta a una participación consciente, porque explica, da una pista para entender el símbolo. Entonces, eso significa. Ahora el obispo va a colocar crisma sobre el altar. Lo va a consagrar para Dios. El crisma significa la unción del Espíritu Santo. Favorece la participación consciente, porque si yo veía que el obispo pasaba el dedo arriba del altar, pero no me decían que tenía aceite, yo estaba lejos, no iba a entender el gesto. ¿Se entiende? Todas las o muchas municiones dentro de los guiones apuntan a esto. Pero bueno, el anhelo, el gran deseo, es que nosotros podamos participar con toda nuestra persona. Voy a cerrar esta explicación, ustedes la van a tener en el, digamos, en el apunte, leyendo un texto de Benedicto XVI. El Concilio Vaticano puso un énfasis particular en la participación activa, plena y fructuosa. Fructuosa es lo mismo que consciente, plena o piadosa, de todo el pueblo de Dios en la celebración litúrgica. Ciertamente, la renovación llevada a cabo en estos años ha favorecido notables progresos en la dirección deseada por los padres conciliares, pero no hemos de ocultar el hecho de que a veces ha surgido alguna incomprensión precisamente sobre el sentido de esta participación. Atención. Conviene dejar claro que con esta palabra no se quiere hacer referencia a una simple actividad externa durante la celebración. No es solo eso. Porque yo, por ejemplo, le puedo pagar a un coro, ¿no? Gente profesional que canta en misa y son no creyentes y van a ejecutar los cantos a la perfección, pero van a participar de manera consciente y piadosa. Probablemente no, si son no creyentes. Sí van a hacer su tarea, van a cantar, pero no van a participar. Bueno, esto es un ejemplo extremo, pero nos podría pasar a nosotros. Y a veces debemos decir que cuando hay una misa difícil, vieron esas misas que son raras, por ejemplo, que es una misa, no sé, el Domingo de Ramos, que tiene algunos ritos particulares, o la Vigilia Pascual sobre todo, que es preciosa, pero es más difícil. A veces participamos activamente, pero como estamos tan nerviosos, no participamos de manera consciente, ni participamos de manera piadosa, porque estábamos muy nerviosos, muy distraídos. Entonces, no es solo hacer cosas externas. En realidad, la participación activa deseada por el concilio se ha de comprender en términos más sustanciales, partiendo de una mayor toma de conciencia del misterio que se celebra y de su relación con la vida cotidiana. Entonces, cuando yo celebro, toda mi vida, todo mi corazón, toda mi persona quiere estar allí. Y recordémonos que lo exterior está al servicio de lo interior. Lo externo, el rito, al servicio del misterio. Es un puente, es un camino, es una puerta al misterio. Y esto da para muchísimas reflexiones, pero bueno, ya hemos llegado a la hora en que tiene que finalizar la exposición. Así que voy a hacer un gloria y sobre todo voy a pedir para cada uno de ustedes que puedan participar de manera plena, consciente y activa cada vez más en la liturgia. Que ninguno de nosotros vaya a la liturgia solo por cumplir o estar,
sino con anhelo de entrar en una profunda connaturalidad con Dios, en una cercanía íntima, en intimidad con aquel que nos ama tanto. Que todos aquellos que tengamos algún ministerio litúrgico, lo podamos hacer siempre como un verdadero servicio. Vamos a pedirle a Dios que también nuestras celebraciones litúrgicas aquí en la tierra puedan visibilizar cada día un poco más la perfecta, eterna liturgia del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.